En cuanto a la pregunta de estrategia de categorización y ubicación de productos, bien, hay que pensar, hay que enmarcar todo esto en la época de incertidumbre en la que estamos y que inevitablemente se traslada al consumo. En cuanto a la ubicación, hay que pensar que, claro, ahora mismo estamos en una situación en la que hay que adaptarse a las exigencias de distancia social. Es decir, las vitrinas, las góndolas, los estantes, probablemente tienen que cambiar, tienen que modificar su ubicación. También cambia la distribución de las categorías en las tiendas. Es decir, al final lo que llamamos la zona de calor, aquella zona, aquellas ubicaciones que hacen que el cliente pues pase por ahí, se pare, se detenga y compre, van a cambiar, va a cambiar la circulación. Entonces, todo esto, el hecho de adaptarse a todas esas normativas, hace que también la exposición de los productos y el enfoque de esa exposición pues va a cambiar. Inclusive lo que estamos viendo es que debido al aumento del canal online y de la parte de la que llamamos la zona de recogida de los pedidos online, ¿no? En las tiendas, cambia la distribución de la tienda, es decir, se reduce el área dedicada al área de venta. Digamos, la parte de la tienda dedicada al área de venta se reduce a beneficio de esos servicios y esta zona de recogida de pedidos online. Entonces, en todo esto, ¿qué significa esto? Significa que al reducirse este área de venta, se reduce también y se tiene que redefinir el surtido de las categorías. Hemos visto también que algunas categorías cambian de rol, es decir, categorías que son normalmente de rutina, ahora empiezan a ser esenciales en nuestra lista de la compra, como el famoso caso del papel higiénico, ¿no? Entonces, todo esto hace que estén cambiando todas estas estrategias. También hemos visto que al igual que algunas categorías se contraen, hay otras que se amplían. Hemos visto un aumento en categorías como el chocolate, el vino, la cerveza. El momento capricho, por así decirlo, está creciendo bastante. Al igual que el consumidor, pues parece que vuelve un poco atrás y entonces empiezan a aumentar aquellas costumbres, vamos a decir, como el hacer obras en casa, digamos, pequeños trabajos en casa. Y todas aquellas categorías especializadas que llamamos también están creciendo y probablemente habrá que darle más espacio. Y destacar también el tema de la marca propia, digamos, de la marca blanca. El peso que tendrá será bastante mayor, entonces, bueno, esto básicamente por un tema de poder adquisitivo. Y todo esto hace que se tengan que replantear lo que estamos diciendo, las estrategias. También abre a otras oportunidades. Por ejemplo, como hemos comentado, hay una zona de la recogida de los pedidos que probablemente va a crecer. Lo que se están planteando algunos minoristas es ubicar pues, producto de impulso, categoría de impulso, cerca de esta zona, de modo que hay que maximizar toda la visita en el punto de venta. Entonces, para dar valor añadido a las categorías. Aquí hay que volver a hablar del consumidor, ¿no? De que al optimizar la gestión por categoría, al final lo que está al centro de todo es el consumidor, el shopper, ¿no? Que llamamos. Y la diferencia la hará el ser capaz de dar una respuesta inmediata a sus necesidades, a sus deseos. Que ahora están cambiando. Hemos visto que pues, toda la situación que estamos viviendo, el confinamiento, economía paralizadas, hace que inevitablemente cambien, ¿no? Los patrones de compra y consumo. Y hay muchos estudios que se están analizando. Hay algunos que están más enfocados al shopper tecnológico, el e-shopper. Hay otros que hablan digamos, del omni-shopper, ¿no? Haciendo referencia a la integración de los canales. Y también hemos visto que hay algunos retornos a los instintos más primarios. Por ejemplo, en los formatos más grandes, los super, los hiper, se ha detectado una mayor presencia de varones. ¿Por qué? Porque al final ha habido un momento en el que ha habido compras de carga, que llamamos, ¿no? Con la bolsa llena, entonces se necesitaba probablemente más fuerza. Entonces todo esto, claro, es algo que hace cambiar un poco el rumbo, ¿no? También vemos que hay mucho más actos de compra, llamémoslo así, en los formatos de proximidad, ¿sí? Porque debido a la movilidad al final te tiene que acercar al establecimiento más cercano y, y bueno, surtidos muy cortos. También vemos que el tiempo de compra se reduce,
¿sí? Porque al final vas ya con la lista de la compra en la mano, fundamentalmente. La experiencia de compra que antes se intentaba potenciar al máximo, ahora es complicado poderla vivir por miedo al contagio, inclusive la forma de pago, ¿no? Hemos visto que es preferible pagar en tarjeta en la medida de lo posible y no en efectivo para evitar que esta fuente de contagio, ¿no? Entonces, respondiendo bien a la pregunta, digamos, la idea cuál es? La idea es ser capaz de detectar todo esto y de responder rápidamente a todo esto, probablemente va a ser el elemento diferenciador entre ganar bien, vender o vender mucho más, ¿no? De una manera más rentable. ¿Qué recomendaciones que se podrían hacer? Pues seguramente hacer prueba de producto. Es decir, ahora mismo que el consumidor también, cuando entra en un establecimiento, ve cambios, empezar a poner nuevos productos, hacer unas pruebas, es interesante porque si funcionan, se pueden consolidar dentro del establecimiento y se pueden consolidar a lo que llamamos ¿no? al surtido de esa categoría. Entonces es muy importante aprovechar ahora para hacer también pruebas de producto. Y como decía, también el rediseño de los lineales es muy importante y es importante el dato. Todo esto, tener una buena gestión del dato y no solo de gestión, también de interpretación y transformación de esta información más numérica en una acción para adecuar el surtido va a ser lo que decía, el elemento diferenciador, el que hace que fundamentalmente se consiga entender mejor el consumidor, se consiga dar el justo peso a la subcategoría, a los segmentos, a las marcas que el consumidor quiere y a tener un buen balance entre, digamos, lo que es la amplitud y la profundidad del surtido en los lineales. En términos de herramientas, hay que pensar que, como hemos dicho, toda esta situación ha provocado pues, una tensión en lo que es la cadena de suministro, ¿no? Es decir, de repente satisfacer una demanda de consumidores que buscan, por ejemplo, artículos esenciales, ¿no? Y hay que enmarcar la gestión por categoría dentro de este proceso que llamamos end-to-end o de principio a fin de la cadena de suministro. Y en esto incluyo también lo que es la colaboración entre los minoristas y los fabricantes, las marcas. Y toda esa colaboración, todo eso tiene que estar pensado en el interés del consumidor, ¿no? Que, digamos, el hecho de tener claro cuál es la producción o la planificación de materias primas, el pronóstico de la demanda, tener una visibilidad de toda la cadena de suministro, pues todo esto te ayuda a tomar mejores decisiones. Y en esto es muy importante, vuelvo a decir, digamos, lo que es el dato y lo que es luego las herramientas que dan soporte a una serie de procesos de negocio, de gestión por categoría. Entonces, es muy importante, en este caso, incorporar nuevas variables a esas herramientas. Por ejemplo, el tema de la confianza, de la seguridad. Digamos, todos los estudios más recientes hablan de que fundamentalmente a las 4P, las 4 famosas P, hay que añadir una S de seguridad, lo cual significa que uno de los elementos que el consumidor notará o que hará que se quede en tu establecimiento o en otro, probablemente es un tema de seguridad, de confianza. Entonces, saber, por ejemplo, la origen de fabricación de los productos, pues va a ser una variable que hay que incorporar, ¿no? Y también lo que habéis comentado antes, lo de ser bastante flexible, bastante rápido en reaccionar, tener unos planes de contingencia, porque la necesidad de estos consumidores al final cambiarán mucho más rápidamente y ganará quien sabrá adaptarse más rápidamente a todo esto. Y el papel de la tecnología en todo esto es muy importante, repito, porque sabemos que tenemos, por un lado, soluciones basadas en inteligencia artificial que permiten la gestión de todo este gran volumen de datos y la transformación de todo eso en unos insights, ¿no? En unas acciones, y que luego entrarán dentro de esas herramientas de gestión por categoría. Y por otro, es muy importante, si entramos más en materia, por ejemplo, y hablamos de los planogramas, que son la representación virtual, llamémosla así, de las categorías de las tiendas, es muy importante que aquello que hablaba antes de la colaboración, de la planificación conjunta entre minorista y fabricante, entonces esas estrategias se trasladen en unas estrategias de mercadeo en esos planogramas y se trasladen, perdón, a las tiendas. Y es muy importante que luego, efectivamente, esa correcta colocación de los productos según esa estrategia definida
se cumpla, ¿no? Y hay unas herramientas que permiten revisar todo esto. Hay unas herramientas basadas en reconocimiento de imagen, por ejemplo, que permite ver cuál es la situación del lineal en tiempo real. Entonces, ¿qué hace? Te permite ver, por ejemplo, si hay huecos, si la cantidad que tú has ubicado de ese producto es la correcta, si la ubicación de este producto es la correcta, si también en términos de precio y promociones todo esto está digamos, coherente con lo definido. Y en el caso de que no esté bien, pues ayuda a todo lo que la operación entienda a mejorar rápidamente, a corregir cosas, ¿no? A corregir errores de colocación, a minimizar rotura de stock. Y también, si pensamos más también a la integración de la parte online, imaginar que muchas veces lo que puede pasar es que pidas algo en la web, pero que no esté disponible en tienda. Entonces, todo esto te permitiría pues, una mejor gestión de los pedidos online, básicamente. Entonces, nosotros empujamos mucho para que la tecnología eso apoye a los procesos de gestión por categoría y esta gestión por categoría la llamamos más colaborativa, más conectada con toda la que es la cadena de suministro.